Bien, vamos con nuestro tema de análisis de cierre de cada día y como lo habíamos anunciado al principio del programa, vamos a hablar de cambios de paradigma y hasta de proyectos de vidas diferentes. ¿Por qué? Porque cada vez son más los jóvenes venezolanos y del mundo que deciden simplemente no tener hijos. Hoy nuestro análisis va a ser desde lo social y desde lo económico, porque además esto es algo que trasciende a la decisión, ¿no? Trasciende muchas veces incluso hasta las tradiciones del hogar, ¿no? A las imposiciones de la familia, en fin, ¿no? Se van combinando una serie de factores. Pero esta preocupación, como les decía, no es solamente en Venezuela, es algo global. Especialistas advierten que la tasa de nacimientos ha caído a nivel mundial en los últimos años y de acuerdo, por ejemplo, al Fondo de Población de las Naciones Unidas, países de Europa esperan un descenso global de la población entre 2022 y 2050, donde se prevé un crecimiento del menos 7%. Eso abre la brecha a preguntarse si en efecto hay una generación que ya no quiere tener hijos y por qué estas generaciones pues lo han decidido de esa forma. Yo, por ejemplo, en mi caso como profesor universitario que tengo contacto con jóvenes, con generaciones más jóvenes, pues sí, lo he llegado a escuchar. Personas jóvenes que no tienen previsto ni casarse, que no tienen previsto ni tener chamos, ni construir una familia, sino que, bueno, tienen otras prioridades, tienen otros proyectos de vida y eso pues también hay que respetarlo. Iniciamos esta conversación con dos grandes especialistas en Venezuela. Tenemos a Tulio Ramírez, sociólogo, doctor en educación, por una línea, en la otra línea Aaron Olmos, economistas, los dos enfoques que le vamos a dar el día de hoy. Me permito iniciar con Tulio Ramírez, sociólogo. Profesor, ¿cómo está? Le saluda Ricardo Grafe. Bienvenido a Circuito Éxitos Valencia. ¿Cómo anda? Ricardo, muy buenas tardes y muchísimas gracias por el contacto. Es un tema interesantísimo. Total, profesor, hemos pensado al respecto, hemos leído al respecto, es algo que a usted también ya ha resonado con usted. Sí, sí, por supuesto. Recuerda que como profesor universitario, al igual que tú, estamos rodeados Ujú. de muchachos en el pregrado y de no tan muchachos en el posgrado, pero muchachos todavía en edad muy jóvenes, para decirlo de alguna manera, y sí nos encontramos con este fenómeno. Definitivamente, como lo dice, hay un cambio de paradigma en lo que es la conformación de la familia, esa tradición donde la mujer al casarse, la primera prioridad era tener un hijo, como que pasó a segundo plano, mientras más participa la mujer en las actividades de la vida cotidiana, en la sociedad, pues como que las prioridades comienzan a cambiar. Por ejemplo, la formación profesional, ser exitosa en emprendimiento, eso posterga la posibilidad de tener hijos, amén de otros factores que por supuesto influyen y que iremos conversando en la medida en que la entrevista se va desarrollando. Y precisamente, profesor, porque, bueno, es fácil asumir que, digamos, en este escenario uno se va a lo económico. Los chamos tienen otros planes, piensan invertir su dinero de otra forma. Pero antes de pasar a ese ramo con el gran Aaron Olmos, que está allí ya en línea telefónica y además gran colaborador de los medios de comunicación, esto tendría que ver más con un tema generacional, trasciende, digamos, a lo económico, al día a día de los jóvenes. Le pregunto por qué. Por ejemplo, veíamos, hemos visto como en algunas oportunidades se han hecho virales contenidos que dan cuenta, por ejemplo, que las nuevas generaciones en lo que se refiere al amoblar su casa, pues son más minimalistas, no quieren tantas cosas, quieren espacios sencillos, etcétera. Y explicaba, según aquella publicación que se viralizó en algún momento, que eso tenía que ver porque venimos de una generación con unas casas, bueno, con muchos adornos, con muchos cuadros, con Así es. muchas cosas, ¿no? Y entonces las nuevas generaciones dicen, no, no quiero eso en mi vida. ¿Puede obedecer algo de eso, a ese cambio generacional más que a factores puntuales de lo económico o del día a día? Mira, yo creo que es un fenómeno multifactorial. Por una parte, por supuesto, las tendencias hoy en día a nivel mundial es a tener menos hijos y esto ha ocasionado problemas colaterales como el caso de Europa con el tema de la migración. Se abren las puertas porque hay países en los cuales la tasa de jóvenes es cada vez menor, la tasa de nacimiento son prácticamente mínimas y hay que reforzar la mano de obra productiva con migrantes. Entonces esto ha
abierto puertas y ha generado problemas colaterales. En otras partes del mundo tiene que ver con problemas ya mucho más socioeconómicos. Por ejemplo, el caso venezolano, ya sabemos que la crisis económica limita, por ejemplo, el tener vivienda, limita la posibilidad de mantener una familia numerosa, y los muchachos, por supuesto, con un sentido práctico, han priorizado otras actividades. Además, Claro. recuerda que nuestros jóvenes, muchos muchachos hoy en día tienen en mente el migrar. Ujú. Entonces, el elemento de la familia tradicional y los hijos puede ser una limitante O para lo mucho o lo la... poco que puedan estar recibiendo estos jóvenes, profesor Tulio, o a lo mejor simplemente están priorizando o reenfocando ese dinero, mucho o poco, a otros factores. Aarón, quizás ese puede ser el escenario, más allá de la insuficiencia y la situación económica, es que los chamos dicen, bueno, si tengo $100, no me siento cómodo gastándolo en pañales, prefiero usarlo en un viaje, no sé, para otro lado del Sí, mundo, no sé. claro, Bienvenido, por Aarón, ¿cómo supuesto. estás? Sí, buenos días, Ricardo y profesor Tulio. Qué honor estar entre profesores, ¿no? Los tres profesores hablando de estos temas. Para ver, mire, al igual que el profe Tulio, en mi caso con pregrado y posgrado, he tenido el honor de dar clases en diferentes universidades públicas y privadas, día y noche. Y es un fenómeno que viene ocurriendo yo diría que un poquito antes de la pandemia para acá, Ujú. nuestros chamos son conscientes, se ven reflejados en sus padres y entienden que las condiciones, entorno económico que sus padres tuvieron no son las mismas que tienen ellos hoy. Están conscientes que hay que esforzarse, que hay que luchar. Sin embargo, como bien dice el profe, dicen, prefiero dar quizás esta batalla en otro espacio donde las condiciones sean más favorables a lo que yo quiero hacer y desarrollar. Y otros te dirán, bueno, mira, de alguna forma está este tema del hogar que se espera, si es una dama, por ejemplo, bueno, que a tal edad, que hay fechas, ¿no? O sea, Sí, hay edades, ¿no? sí, A tal claro. edad Ujú, ya tú debes tener por lo menos el primer nené, ¿no? ujú. Y dicen, mira, profe, no, realmente no es lo mío, yo quiero desarrollarme profesionalmente. Otros te dirán, oye, Aarón, de verdad está difícil, pero oye, es complicado, mira, casado casa quiere, qué difícil poder lograr algo propio, el Ujú. carrito, todo eso que de alguna manera tenemos en nuestra cabeza, en nuestra programación, ¿no? Los tiempos de la familia con esos abuelos que tenían 14 muchachos, eso de alguna manera como que pasó, ¿no? Y hoy por hoy tenemos este fenómeno donde, por ejemplo, para citar un estudio que yo le digo a mis muchachos acá en el IESA, por ejemplo, hay un trabajo que yo les pido que lean siempre, que es el Child Penalty Atlas, ¿no? Que es algo así como el Atlas de penalidad por maternidad, ¿no? Es un trabajo de Henry Cleven y su equipo de profesores que hablan de cómo ser madre en la mayoría de los países, 134 países estudian ello, genera una suerte de, como ellos dicen, penalidad o ralentiza el desarrollo profesional, en este caso de la mujer, ¿no? Y lo conectamos con el trabajo de Becker, ¿no? También, o sea, cómo la familia, la conformación de la sociedad, tiene un efecto directo en el desarrollo económico por población económicamente Claro. activa y por crecimiento de la fuerza laboral, como bien decía el profe también con el tema de la migración. Es un fenómeno que es global y siempre cuando yo le hablo a los muchachos del entorno económico comienzo por el mundo entero. Es decir, lo que está pasando en Venezuela no es exclusivo. La situación se ha puesto complicada en el mundo entero y tenemos problemas religiosos, bélicos, raciales, temas de migración, movimientos sociales. Y todo eso hace que las nuevas generaciones repiensen el hecho de crear familia. Hay quienes se sienten felices con un gato y un perro, ¿no? Nada más. Sí, por completo, y es una realidad. Ahora, Aarón, evidentemente, a futuro, ¿no? Probablemente no lo veamos ninguno de los tres que estamos acá en esta conversación, pero a futuro eso va a incidir en la tasa de natalidad mundial y evidentemente incluso podría terminar afectando hasta... A ver, la mano de obra, la disponibilidad de profesionales, etcétera, ¿no? ¿Es una realidad o es demasiado atrevido pasearse por esa posibilidad? No es atrevido porque de hecho, fíjate tú, hay estudios ya, hay un modelo de escenarios de millones de habitantes, ¿no? Ya que somos 8.000 millones de habitantes, que nos habla que más o menos para el año 2060 el pico de crecimiento de población, pues bueno, va a caer dramáticamente. Mm. Esto de alguna manera, bueno, también hay que ver qué países, por temas culturales, aquí la cultura, la historia, la educación tiene mucho que ver, qué países son o qué hemisferios
qué países de los hemisferios son aquellos cuya tasa de natalidad ha comenzado a descender a gran velocidad, y nos damos cuenta que son países clasificados por Fondo Monetario de economías avanzadas, ¿no? Entonces llama poderosamente la atención que quizás en nuestra América Latina, en el Caribe, en Asia y en África subsahariana, la tasa de natalidad, si bien se ralentiza un poco, no se detiene. Pero hay otros países donde sí efectivamente está pasando esto y vemos esa migración, porque hace falta reforzar entonces la población económicamente activa, y esto está generando todos unos problemas complejos que estamos viendo en Francia, en Alemania, estos temas que estamos viendo allí culturales, porque bueno, son visiones de mundo, pero efectivamente la proyección es a una declinación del crecimiento poblacional de aquí a unos años, motivado por diferentes factores. Como bien decía el profesor, esto es multifactorial. Total. Y bueno, es algo que debería estar ocupándonos a todos como sociedad, no solamente a las instituciones. Porque, a ver, profesor Tulio, le pregunto, como lo decía, Aarón ya adelantaba algo de eso, ¿no? Esto incluso puede llegar a generar conflictos a lo interno de la familia, es decir, mamá, papá que está esperando que el varón traiga a la prometida, o que la hija tenga a tal edad el primer bebé, y eso va generando, pues puede estar generando conflictos internos. ¿Qué reflexión tenemos que hacer entonces como familia venezolana y además como la base de cualquier sociedad? Bueno, en lo particular en Venezuela, nuestras familias están pasando por una prueba bastante angustiante, que es el tema de la migración. La familia se distribuye por todas partes del mundo, comenzando por los jóvenes. Entonces ya la expectativa de los nietos, de verlos crecer, como que se ha ido postergando, se ha ido naturalizando la ausencia del nieto o la ausencia de las parejas para procrear los nietos. Me explico. Ya no es un tema en la familia que el muchacho se case y forme un hogar, porque eso supone echar raíces. Y aquí en Venezuela la tendencia es que echar raíces es preferible hacerlo en sitios mucho más seguros, con mejores condiciones para alcanzar trabajo productivo, con mayor nivel de seguridad. Entonces eso impulsa al muchacho a irse, y por lo tanto las familias disminuyen las expectativas de ese núcleo ampliado familiar, de lo cual el venezolano siempre estuvo acostumbrado. Ya la dispersión, obligado por la pandemia primero y luego por la crisis económica, sumado a eso, entonces las tendencias modernas de postergar la maternidad, bueno, hace que también nuestras familias estén cambiando un poco de paradigma. Correcto. Ahora, Aarón, ¿y qué hacer? Porque aquí la gran pregunta es esa, ¿no? ¿Cómo podría hacer, digamos, el aparato productivo de cualquier nación prepararse para este escenario? ¿Se puede hacer algo? A ver, porque quizás podría lucir como algo que podría escapar, ¿no? De las manos de quienes de una u otra forma son protagonistas de la actividad económica, de la actividad productiva de cualquier nación. Bueno, mira, a nivel de políticas públicas hay mucho que hacer, ¿no? O sea, hay países que están tratando de incentivar la natalidad dando bonificaciones, pero es que no es que tú le vas a decir a la familia, bueno, ten 3 muchachos y yo te mantengo 2, Claro. ese no es el deber ser. El tema es que tú tienes que cambiar las condiciones de entorno completamente para hacer el país más agradable, con características para que las propias personas, por sus propias manos, puedan lograr su objetivo. La idea no es hacer crecer demográficamente una nación con una cantidad de gente dependiente de un poder central. La idea es que la economía crezca de manera productiva y tenga las oportunidades para que una familia decida qué cantidad de hijos desea tener en función de sus posibilidades, sin que necesariamente esto esté estrechamente vinculado a una ayuda social. Entonces, bueno, aquí a nivel de los gobiernos y los países, bueno, hay que trabajar en función de políticas públicas que sean realistas también, ¿no? Claro. Porque entonces todo se deja en el largo plazo. Claro. A mí me Y llama quizás mucho las la empresas atención, no asumir, Aarón, y trabajar más en retener a los jóvenes profesionales, en buscar la forma, en la medida de las posibilidades, de retener y no generalizar. No, bueno, es que va a seguir aquí. No, la tendencia es que probablemente se pueda ir en cualquier momento, ¿no? Claro, pero la pregunta es, Ricardo, ¿cómo los retienes? O sea, ¿qué le Exacto. puedes dar tú que sea lo suficientemente atractivo para que el muchacho diga y decía, bueno, mira, yo no me voy a otro país, yo me quedo acá,
haciendo mi trabajo, ¿no? Como cuando bien lo decía el profesor hace unos minutos atrás, muchos muchachos en el pregrado ya te están diciendo, y pasa, pues en algunos actos de grado, bueno, tú ves que hay diplomas que se quedan en la mesa y medallas que se quedan en la mesa, porque los muchachos ya no están acá. O ahí mismo te están pidiendo la firma del profesor para salir de allí a registrar el título y salir, claro. Es correcto. Entonces, de alguna manera, la búsqueda de estas mejoras, como bien decía el profe, son una realidad. Pero fíjate tú, a veces cambiamos unos problemas por otros, ¿no? Entonces cambiamos los problemas del lugar de nacimiento por problemas del área o del país que nos recibe, ¿no? Sin embargo, es eso, ¿no? Los gobiernos del mundo hoy por hoy están enfrentando una situación compleja de migración, donde no todo el mundo cabe, de puestos de trabajo, donde no todo el mundo tiene la misma disposición de información. A Dios gracias, nuestros profesionales venezolanos son de alta factura y a los lugares donde llegan para, bueno, tratar de agregar valor, ¿no? Fíjate tú, en el aporte de los venezolanos a Chile, a Colombia, ¿no? A nivel del PIB, los buenos venezolanos que van a hacer el bien por todos lados. Hay otros grupos que no tanto, ¿no? Pero efectivamente es así, ¿no? Esta conversación da para mucho más. Lamentablemente ustedes bien saben que el tiempo no rinde, pero agradezco la gentileza de atendernos y de verdad que cada uno pues diera su visión sobre este interesante tema. Un gran abrazo para ambos. Un gran abrazo. Saludos al profesor Aarón y muchas gracias por la invitación nuevamente. Siempre a la hora, Ricardo. Muchísimas gracias. Agradecido, profe, también por estar acá con usted conversando. En este interesantísimo análisis que hacemos el día de hoy para cerrar nuestro programa, ¿por qué los jóvenes no quieren tener hijos? Es una realidad no solamente en Venezuela, es una realidad en el mundo y que obedece a múltiples factores generacionales. Simplemente las nuevas generaciones dicen, oye, esto no es lo que yo quiero para mi vida. No quiero para mi vida una familia grande, no quiero para mi vida, un hijo, una hija. Quiero para mi vida estudiar, crecer profesionalmente, quiero para mi vida viajar por el mundo y vivir experiencias. Y bueno, al final del día, todo es completamente válido, pero evidentemente eso genera o tiene sus implicaciones en la sociedad, partiendo de que la familia es la base de la sociedad y trasciende también a lo económico. Ya decían los especialistas que quizás ya, digamos, implícitamente la familia venezolana se ha ido ya acostumbrando o está más dispuesta a este escenario, pero también podrían haber algunos casos en donde hay pues ciertas situaciones de conflicto y donde incluso además los jóvenes puedan estar haciendo familia, construyendo familia, dando ese gran paso más por satisfacer a papá y a mamá que para satisfacer sus propios deseos o planes de vida. Es una realidad. 11:58 minutos de la mañana. Europe suena hasta ahora en Circuito Éxitos.